Adelante. Adelante, Adelfo. Muy buenas tardes a todos. Adelfo. Buenas tardes a quienes se han enlazado a este canal de YouTube, El Tlaconulense, para acompañarnos en la presentación del libro titulado El Huehuete, de la autoría de nuestro paisano y amigo Froilán Pérez López. Un libro que se viene a sumar al acervo literario de los tlaconulenses y que viene a remembrar y a retroalimentar nuestras costumbres y tradiciones de nuestra cultura heredera de los pueblos zapotecos originarios de Yagul y Lambitieco. Quiero agradecer a mi amigo el profesor Froilán la invitación para poder estar presente en este evento importante. Gracias por invitarme a fungir como moderador, amigo el profesor Froilán, este evento que vamos a compartir con ustedes. Nos acompañan en este evento un paisano que es nuestro amigo Wilfrido López Torres. Él es escritor y periodista originario de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Buenas tardes. También, buenas tardes, Wilfrido. Nos acompaña también el antropólogo, doctor en antropología, Óscar Rubelio Ramos Gómez, quien va también a expresar sus puntos de vista sobre este trabajo que hoy tenemos en nuestras manos y que seguramente más adelante todos los que nos están escuchando tendrán acceso a este trabajo. Bienvenidos y muy buenas tardes de nueva cuenta. Vamos a mencionar una breve semblanza de Wilfrido López Torres. Wilfrido es originario de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Es periodista desde hace 40 años, con estudios en la Escuela de Periodismo Carlos Cepillín García y becario del Instituto Internacional de Periodismo José Martí de La Habana, Cuba. Es autor del libro de poemas He hallado mi final de camino, con el cual ganó Premio de Poesía Casa de la Cultura Oaxaqueña en 1985. En 1995, Wilfrido ganó los Juegos Florales de Yautepec al celebrar en esta ciudad sus primeros 100 años y recientemente obtuvo el segundo lugar del Concurso Nacional de Prosa y Poesía Timón de Oro 2019, organizado por la Asociación de la Histórica Escuela Naval Militar Asociación Civil. Su obra ha sido incluida en diversas antologías poéticas. Uno de sus cuentos, La Nube, fue incluido en el colectivo Cuentos de Agua, editado por las fundaciones González Rivas La Torre y Alfredo Jarelú, así como por la proveedora escolar. Su texto, El Maestro Serrat, ha sido incluido en el libro Kaiser España 2019, el premio Orola de Vivencias. Bienvenido, amigo Wilfrido, gusto en saludarte y te dejo la palabra para que comentes en este momento tus observaciones sobre el libro El Huehuete de nuestro amigo Froilán Pérez López. Adelante, Wilfrido. Gracias, maestro David. Un saludo al antropólogo Óscar y, por supuesto, un saludo fraternal al amigo Froilán Pérez López y saludos calurosos a los que se han tomado un espacio de su valioso tiempo para vernos y escucharnos. He escrito un texto alusivo a este momento que se titula El Huehuete, Guelaguetza grande e inmortal. Hace mucho que no sabía de mi amigo Froilán Pérez López, como no sé de muchos amigos de infancia que viven en la Tlacolula de Matamoros, tierra que me vio nacer, pero el día en que recibí la llamada de Froilán, me dio mucho gusto escucharlo y saber de propia voz que había escrito un libro, y ese asombro creció más cuando me dijo que ya estaba publicado, que es de corte costumbrista y que se llama El Huehuete. Desafiando la terrible pandemia que ha venido a trastocar nuestra forma de vivir y ha golpeado inmisericordiamente a familiares, amigos y conocidos, porque muchos de ellos han perecido, nos vimos en un café, él y su señora esposa, aquí en la ciudad de Oaxaca,
en donde me hizo entrega de un ejemplar al tiempo que me invitó a la presentación, lo cual le agradecí y sigo agradeciendo profundamente. No saben ustedes la emoción que me embargó, porque crear un libro es como crear un hijo. Y aquí estamos realizando esta presentación, apoyados por esa tecnología infernal a la distancia, extrañando un delicioso mezcalito, quizás un espumoso chocolate y tal vez bailando un jarabe con la música de viento, como se celebra en Tlacolula. Como se celebra en Tlacolula una boda o una mayordomía, un bautizo, o como en este caso, la venida al mundo de un nuevo libro que mucho trae de conocimiento y sabiduría. El libro es fuerza, es valor, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor, escribió el poeta nicaragüense Rubén Darío. Cuando rezamos, hablamos con Dios, pero cuando leemos, es Dios quien habla con nosotros, escribió a su vez San Agustín. Este humilde servidor dice, escribir un libro es el acto más humilde del ser humano, porque quien escribe un libro está aportando un granito de su conocimiento para que las nuevas generaciones conozcan su pasado y enfilen por el rumbo correcto hacia el presente. El Huehuete es un libro de 107 páginas en donde el profesor Froilán Pérez López plasma con aguda sensibilidad la tradición y costumbre zapoteca a través de una serie de diálogos que sostuvo con el ciudadano Wilfrido López Cruz, quien con una amplia calidad moral es respetado como huehuete desde 1978 y que, a través de sus conocimientos y experiencia directa, ha sabido abrevar pacientemente nuestras costumbres y tradiciones. En mi memoria viene la figura de don Silvano Santos, ya afinado, quien vivió por el Calvario, un hombre de la tercera edad, güero, que también fugió como huehuete. En lengua náhuatl tienen como definición el anciano o el venerable, pues las culturas mesoamericanas veneraban y respetaban a las personas ancianas por su sabiduría. Él, incluso, acompañaba a la delegación de Tlacolula en la fiesta del lunes del cerro. Con justa razón, Filón de Esparta, uno de los 7 sabios de Grecia, recomendaba a sus alumnos, honra a los hombres ancianos. En el texto de nuestro amigo Froilán encontramos todos los pasos que se seguían para la celebración de una boda, desde la pedida de mano, ir por la razón, dar a conocer e invitar a los familiares y amigos. Pero también, ¿qué se hacía cuando había rapto de la joven? Rapto entre comillas de la joven. Aquí es donde el huehuete entraba o entra en funciones para convencer a unos padres furiosos por la afrenta. Es altamente ilustrativo porque también se describe en este libro cómo era antiguamente la entrada de yerno, desde las vísperas, el mero día, por la mañana y toda la convivencia de ese día. La bendición de los alimentos, la bendición del licor, entre ellos el tepache, luego el baile. De igual forma, el segundo día y el servicio que debía prestar el novio en casa de los suegros. A partir de la entrada de yerno, ya novio oficial, el joven llegaba a la casa de su amada y en la tarde, nochecita, se retiraba. Su servicio consistía en trabajar todo el día. Es la etapa de preparación del trabajo para los novios, pues la preocupación de los papás es que la hija se case con un hombre responsable y trabajador, previendo que no le vaya a hacer falta algo a su hija durante la vida matrimonial. En realidad, era una condición social donde el futuro suegro adiestraba al yerno en el trabajo como a un hijo. El sueldo semanal consistía en un jabón que el novio recibía para lavar su ropa, dice una parte del texto. En lo personal, ignoro si aún se mantiene esta costumbre de entrada de yerno. Creo que los tiempos la han trastocado, como han trastocado las diversas costumbres antiguas, no solo de Tlacolula, sino de todos los pueblos del mundo. En este texto, amable lector, también encontrará todo lo concerniente a lo que eran los preparativos de una boda que incluso llegaba a durar hasta una semana, desde la víspera hasta el cuarto día, pasando por el lunes, es decir, el mero día, la celebración de la misa o la entrega espiritual de los novios,
El destapado de la olla de tepache, el son de los palomos, en la noche la entrada nostálgica de la novia, enmarcando con el toreo de los contrayentes, con hierba de borracho, mientras la banda de música entonaba el son de la canastita y el humo del copal se dispersaba por el viento. En suma, en una sentada, el profesor Froilán nos transporta a la celebración de una boda antigua, en donde al amanecer de un lunes, el olor a higaditos, a chocolate y a pan de cazuela y marquesote se expandía por las mañanas frescas de una población en calma, mientras la banda de música de viento entonaba las mañanitas y las ruedas catarinas rompían el silencio en señal de que en una bendita casa había boda. Es de destacarse que el libro El Huehuete trae ilustraciones elaboradas por Froilán Jr., es decir, el hijo del autor, así como algunas fotografías antiguas alusivas a diversas bodas en la Tlacolula de Matamoros. Que yo sepa, no había un libro que dibujase de pies a cabeza una boda en Tlacolula, como tampoco el papel de un huehuete en una celebración de este tipo. Es, pues, un texto tan necesario para los estudiosos de la antropología social o de la sociología, o para un simple lector interesado en las costumbres de un pueblo. Hablar de libros sobre temas costumbristas nos obliga a recurrir indudablemente al abogado y escritor Rogelio Barriga Rivas, quien naciera en Tlacolula el 15 de marzo de 1912 y falleciera en la Ciudad de México el 9 de enero de 1961 a la temprana edad de 47 años. Como todos sabemos, él brilló en las letras nacionales e internacionales al escribir diversas novelas y guiones para películas. De él recordamos la novela La Guelaguetza, escrita en 1947. Posteriormente, las novelas Río Humano y La Mayordomía, con los cuales ganó el premio Lance Duret en 1948 y 1951 respectivamente, entregaba en esa época el periódico El Universal. Recordemos que su libro La Mayordomía inspiró la película Anima Strugano con el actor japonés Toshiro Mifune, que fue nominada al Oscar y al Globo de Oro como mejor película extranjera en 1962. Además, Barriga Rivas creó el guión de la película Si yo fuera diputado, que filmó Mario Moreno Cantinflas, así como Cárcel de Mujeres. De paso, quiero señalar que este destacado literato, que puso en alto el nombre de Tlacolula en el plano nacional e internacional, no ha sido valorado por las autoridades, pues no encontramos en esta ciudad, la ciudad de Tlacolula, algún monumento o nombre de alguna colonia o un parque en honor a su memoria. En fin, tenemos un templo católico majestuoso, perdón, hablar de Tlacolula es hablar de un pueblo con una rica cultura que pocas comunidades oaxaqueñas y de otros estados del país pueden tener. Tenemos un templo católico majestuoso y una capilla única dedicada al Señor de Tlacolula, así como un órgano monumental que crearon nuestros abuelos. Somos herederos de tradiciones religiosas dignas de admirarse, como las fiestas de la Virgen del Rosario y del Señor de Tlacolula, que forman parte de la religiosidad popular. Y ni hablar de las ruinas de Yagul y la zona arqueológica de Lambitieque. Tenemos una comida variadísima cuyas recetas envidian los mejores chefs del mundo. Hacemos gala de una panadería exquisita cuya receta ha vencido el paso del tiempo. Panes como el picado, el amarillo, el de cazuela y el marquesote son únicos en el mundo, acompañado del chocolate, el chocolate atole o el atole de trigo. En la década de los 60, lo recuerdo muy bien, había en la población una veintena de palenques más que Mazatlán, por lo que Tlacolula destacaba por su abundante producción de mezcal, que, además de dar empleo a decenas de jefes de familias de la época, era toda una tradición. Hoy, hoy que esta bebida se encuentra en los cuernos de la luna, al cotizarse ya no en dólares, sino en euros,
Resulta lamentable que estas fábricas artesanales hayan desaparecido. Reactivarlas sería revivir la economía y el turismo tan necesario en un pueblo que lo tiene todo para ser un potencial. Como también resulta lamentable que nuestra lengua madre, el zapoteco, se encuentre en agonía. Por eso, vaya un aplauso a las personas que están haciendo lo posible porque esta bella lengua con sonidos finos no desaparezca del todo. Quiero de paso reiterar el papel tan importante que han desempeñado los principales del pueblo, los huehuetes, esos hombres que, gracias a su esfuerzo y paciencia, han conservado nuestras costumbres ancestrales, como lo es una boda o una mayordomía, o en la mediación cuando hay conflictos en las familias, o cuando alguien requiere un consejo. Un ejemplo de esa perseverancia lo es el amigo Frido López Cruz, mi tocayo, a quien saludo con respeto. Yo opino que la elaboración de este libro es un homenaje a la persona de Wilfrido, a su familia que lo ha apoyado para que no desfallezca en este esfuerzo. Es un homenaje a sus años en donde ha acumulado la experiencia. Es también un homenaje a todos los abuelos, esos hombres y mujeres que mantienen la unidad de la familia, tratando así de que Tlaxcala vaya con rumbo fijo hacia el progreso. El escritor ismeño, don Andrés Enestrosa, decía acerca de los hombres de experiencia: el abuelo no muere en el nieto, el hombre viejo se prolonga en el hombre nuevo. Los abuelos indios viven en nosotros, de ellos hemos heredado el amor a la gloria y a la grandeza. Yo diría, lo que nos han heredado los viejos, esa cultura ancestral, esa bella costumbre de lo que era la celebración de una boda antigua, ya no morirá, porque ya hay un registro. Un libro que ha elaborado nuestro amigo el profesor Froilán Pérez López, titulado El Huehuete, y que debe estar en cada hogar y que debe pasar de mano en mano de las nuevas generaciones como una guelaguetza al estilo Tlacolula, una guelaguetza grande e inmortal. Cedo ahora la palabra al maestro David López Velasco. Muchas gracias, Wilfrido López Torres. En verdad, esto que acabas de leer son textos que te han hecho merecedor de premios. Mi reconocimiento para ti y tal vez que muchos paisanos que hoy nos están viendo de Estados Unidos, en varios estados de la Unión Americana y varias partes de los estados, no te conocen. Quiero decirles que Wilfrido es una gran persona que hoy nos está apoyando en esta actividad y lo escucharon como él conoce las costumbres. Él ya no vive en la ciudad de Oaxaca, pero como si viviera en Tlacolula. Gracias, Wilfrido. Vamos Gracias, a, David. Gracias. vamos a continuar con nuestro amigo el antropólogo Oscar Rubelio Ramos Gómez. Él estudió su licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y maestría en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Actualmente es doctorante en Antropología Social en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Fue candidato nominado a la medalla Alfonso Caso 2016 al mérito universitario por la UNAM y premiado en el programa de estímulo a la graduación oportuna de egresados de posgrado. Obtuvo mención honorífica en licenciatura y maestría y se le otorgó un reconocimiento por la rectoría de la UNAM y la dirección de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por haber obtenido promedio de 10 en los estudios de licenciatura. En el año 2019 fue investigador invitado de la Universidad Complutense de Madrid en España. Actualmente trabaja en una investigación dentro de este seminario titulado El amor durante la pandemia. Algunas de sus publicaciones son Semiótica del amor, el estudio de la estructura de los significados y el sentido en el amor, el ritual amoroso y complemento de huipil de las mujeres tehuanas, el tocado de la mujer tehuana, el discurso amoroso de las nuevas tecnologías, entre otros. Queda antropólogo, le dejamos la voz para que nos comente sobre este trabajo que hoy presentamos de nuestro amigo profesor Froilán. Adelante.
Muchas gracias. Quiero agradecer principalmente al profesor Froilán Pérez López por esta invitación y darme pues tener el gusto de haber leído este libro, al periodista Wilfrido López Torres eh, y a nuestro moderador, el licenciado David Adelfo López Velasco, y a todas las personas que nos siguen por este medio y la gente de la colonia de Matamoros, en Valles Centrales y en Oaxaca. Yo quisiera comentar en mi participación, quisiera empezar con aquella yo llegada que tuve en Oaxaca en el 2018, mi acercamiento en el trabajo de campo que tuve en antropología social sobre el huehuete. Cuando yo llegué a Tlacolula de Matamoros y a Valles Centrales, de Titlán del Valle, me encontré que el conocimiento que había sobre este personaje era un conocimiento de tradición oral, ¿no? Y se requería un libro, una bibliografía que nos permitiera conocer un poquito más y heredar esta palabra oral de manera escrita. Y por lo tanto me di cuenta que faltaba esa bibliografía. Yo entrevisté a distintos huehuetes, muchos de ellos, dentro de ellos a Wilfrido López Cruz, y a otros que ya desafortunadamente ya no nos acompañan, pero que tuve el gusto y el placer de haberlos conocido y de haber escuchado todas sus pues, experiencias que tuvieron durante este proceso mismo que nos narra el profesor Froilán López Pérez. Y justamente hay que tener en cuenta que México tiene una riqueza cultural en tradiciones, ¿no? En gastronomía, en danza, en lenguaje, en su música, en los pueblos y la comunidad. Y dentro de estas comunidades es importante rescatar que el huehuete forma parte de una figura ritual que nos permite entender el proceder y el comportamiento de las comunidades que son muy importantes en nuestro país. En este libro podemos encontrar una apertura de investigaciones antropológicas y sociológicas, porque aunque pese a que nosotros trabajamos con el trabajo de campo, en el caso de la antropología, también requerimos este tipo de elementos bibliográficos que nos permitan entender mejor la realidad de estos pueblos. Y justamente yo aplaudo que el profesor Froilán, en su compromiso educativo, personal y profesional, registre la tradición cultural de un personaje tan importante dentro de Oaxaca y sobre todo de Valles Centrales, la columna de Matamoros y sobre todo de la cultura zapoteca. Dentro de la herencia que nos da la cultura, entendemos que en este caso el huehuete, pues forma parte de un mediador, ¿no? Este personaje, el huehuete, hablemos un poco del huehuete, es una importante figura ritual dentro de la cultura, porque no solamente está dentro del matrimonio, sino dentro de otros procesos culturales que más adelante también esperemos el profesor Pérez Froilán nos comenta un poquito más, ¿no? Pero justamente en este libro lo importante que es la mediación dentro del matrimonio. El huehuete es un personaje que ritualiza, que nos media el amor, ¿no? De la unión matrimonial, quien hace posible la unión de dos personas basadas en sus emociones. No estamos hablando de dos personas que se unen porque sus padres los obligaron, sino que se están uniendo por estas emociones que sienten, que se quieren, que se aman y que justamente van sobre un mediador, que es en este caso el huehuete, y él es el que les permite y les ayuda con sus familias a poder convencerlos, ¿no? Por eso es este ritual, por eso es tan importante y tal y como él nos lo narra en esta cuestión performática, en la que hay diferentes signos como el uso de diferentes símbolos que nos permiten entender dentro del mismo ritual diferentes procesos, ¿no? En palabras del huehuete Wilfrido López Cruz nos dice que la función del huehuete es un intérprete, mediador y coordinador porque es el encargado de apropiarse del deseo de las personas que solicitan el servicio, para transmitirlo a sus futuros consuegros, así como organizar lo que desean hacer y dar, sin aumentar o quitar. Y es el huehuete, hay que considerarlo como un mediador que une a parejas, familias, a la comunidad en general. Y esto es muy importante, sobre todo en valles centrales. Y yo me di cuenta que en Tlacolula tenía bastante mérito y bastante historia dentro de la cultura. Y es porque el profesor Froilán lo que nos enseña en este libro es la importancia, ¿no? De este mediador dentro de la cultura, porque las bodas, aunque el tiempo ha cambiado, aunque la tecnología ha avanzado,
pese a que la sociedad se está transformando y ahora mucho más con esta cuestión de la pandemia. Sin embargo, el profesor aquí nos está mostrando un elemento que continúa y que sigue, y que yo como antropólogo puedo decir que se continúa, que yo he estado en varias bodas y me he dado cuenta de este ritual que es bien descrito en el libro del profesor. Más que hablar en términos antropológicos de reciprocidad, que si bien interviene en el proceso dentro de las familias, se estaría tratando de un tema de complementariedad dentro de las familias. Como diría el antropólogo James Taggart, y es justamente un acto entre dos personas. Y esto es muy importante porque en el momento en que el huehuete une a estas parejas dentro de un ritual pues milenario, herencia cultural prehispánica, encontramos que el huehuete les aconseja a los novios, los enseña a vivir en esta nueva etapa de vida que ellos van a tener, que ellos van a conquistar justo y que tienen que trabajar juntos como uno solo. Y bueno, este personaje, el huehuete, hace posible el proceso ritual desde el inicio de todo el proceso cultural del matrimonio. Finalmente, en palabras del autor, el profesor Froilán Pérez, los huehuetes se caracterizaron por ser personas adultas, con una experiencia y sabiduría en su comportamiento como esposo, responsable en el matrimonio, así como en los compromisos que contraían estos. Lo que yo me pude haber dado cuenta y me doy cuenta dentro de mi trabajo de campo es que el huehuete es un ejemplo de vida. El huehuete es una persona ejemplar dentro del pueblo. Es por eso que nacen con esa actitud y esa actitud y esas características y alrededor de su vida es una vida ejemplar que si bien ellos le van a dar consejos a los novios, pues deben de darles esos consejos porque ellos mismos son ejemplo de esa vida eh, ejemplar, ¿no? Es un mediador emocional porque junta a las familias, ¿no? Una especie de parentesco emocional en el que la sociedad debe de dar pie a la unión a través de las emociones, a través del amor y el cariño que se sienten entre estas dos parejas. Es un personaje importante dentro de la cultura mexicana y como todo personaje dentro de nuestra cultura a través de la historia, debe ser recabado dentro de los libros y dentro de las publicaciones que nosotros, como antropólogos, como periodistas, como escritores, debemos de dar pie dentro del mismo, del cual nunca debemos de olvidar y por el contrario preservar dentro de nuestra identidad y raíces como parte de una gran nación que somos. Obviamente esto pertenece a la cultura zapoteca y es bueno no solamente identificar culturas aisladas, sino unirlas dentro de un mismo país que somos todos y que en este momento, sobre todo en el que estamos viviendo, debemos de entender que justamente lo que nos hace distintos es muchas veces lo hermoso y lo bello y es nuestra materia prima dentro de la antropología social. Es el libro del profesor Froilán Pérez López, un ejemplo claro de la preservación cultural, ritual y social de nuestro país. Enhorabuena, profesor, y felicidades por esta publicación. Muchas gracias. Muchas gracias, antropólogo Oscar Rubelio. Tus palabras precisamente de la perspectiva de la antropología, lo que nos abre un panorama de lo que es el tema del huehuete en Tlacolula, y ya lo dijo precisamente como un mediador, no solo en temas de pareja, sino un poco más allá, que seguramente el autor del texto nos irá a comentar. Muchas gracias por su participación. Antes de entrar en materia con el autor del libro, queremos agradecer al licenciado Uriel Oliver Pérez Hernández, licenciado en Administración de Empresas, por el apoyo técnico de esta presentación que se está haciendo en tiempo real para todos los que nos están escuchando enlazados y observando a través de YouTube. Bien, el profesor Froilán es originario de la ciudad de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, y ha vecindado en esta misma de su nacimiento, que fue en el año de 1957. Creció en el seno de una familia con descendencia zapoteca, por lo consiguiente habitantes de la lengua materna. Realizó sus estudios básicos en las escuelas primarias El Choro Campo y Francisco J. Mújica, así como en la Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial número 163.
y los estudios profesionales en el Centro de Educación Normal de Oaxaca. Con los compañeros de ambas instituciones mantiene comunicación, fomentando la amistad. Cuenta con 30 años de servicio en la docencia en el nivel de primarias, recorriendo 11 comunidades del amplio estado de Oaxaca, 2 de la región de La Cañada, una hablantes de español y otra de náhuatl, las restantes en valles centrales, siendo 9. Ha participado y colaborado en la revista Semblanza y dirigió la revista El Taculense, así como escribió una memoria familiar de su abuelita al cumplir un siglo de vida, libro que está en manos de la descendencia de ella. Uno de los logros es poner a la luz otro libro, El Huehuete. Quisiera comentar, leyendo la semblanza del profesor, que mantiene comunicación con sus compañeros de generación. Quiero decirles que efectivamente yo soy parte de esa generación, la primera generación de lo que es la Escuela Secundaria Técnica 48, y mantenemos una muy buena relación a través de las redes sociales permanentemente, cotidianamente, y seguro que nos están viendo. Les mandamos un saludo a los de la primera generación de la ES 48, de la que forma parte y formó en su momento el profesor Fabilán. Entonces, en este momento vamos a ceder la palabra al autor del libro El Huehuete, al profesor Fabilán. Adelante, profesor. Pues muy buenas tardes a todos los paisanos que nos están viendo, familiares, amigos, todos estimados, aquí en el país y también en la Unión Americana, nos están siguiendo los familiares y amigos. Estoy muy emocionado por el apoyo incondicional que nos han otorgado, especialmente el amigo Will, que juntamente allá por los 80 empezamos a escribir un periódico, ¿verdad? Y yo me aboqué al área específica de educación, ahí escribimos, ese periódico dio un impacto social también. También agradezco bastante la aportación del doctor Oscar Rubelio Ramos Gómez. Agradezco también infinitamente tu aportación, tu apoyo que estás dando, David Adelfo. Yo recuerdo en una ocasión que nos decía David, que estábamos escribiendo para la Colulense, precisamente como nos dice la semblanza. David tuvo en sus manos la revista y nos dice ahí, pues entre chascarrillo, ¿no? Cuando estés en tu reino, acuérdate de nosotros. Y yo decía, no, pues que yo cómo voy a estar si David escribe, es también un gran escritor que ha estado al frente de las cuestiones de aquí de Tlacolula. Nos nace la inquietud de escribir. Hemos escrito en semblanza. Nos ha alentado bastante el que personas conocedoras dentro del ámbito de la literatura, pues nos animen. Nos animan a esa expresión escrita. Sabemos perfectamente que las palabras llevan una carga emocional que puede animar a las personas o también aplacarlas. Depende de la carga positiva o negativa que se vaya dando a cada uno de los seres humanos. Por eso es importante que todos demos porra a nuestros muchachos, a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a que escriban, lo que sea que escriban, pero que sigan escribiendo. Va a llegar el momento dado en que lo toman como temas y posteriormente les van dando ese desarrollo que necesita conforme va alcanzando la madurez. La escritura es tan importante, por eso es un medio en donde nosotros podemos permanecer en el espacio y tiempo de la humanidad. En este caso, yo les agradezco infinitamente las percepciones que tienen del libro y agradezco también al hermano, amigo y padrino también de un servidor, padrino de boda, de don Wilfrido López Cruz, al cual también, como dice, sí, es un como dice muy atinadamente Will, sí, es rendirle honor a las personas que han dado su vida tratando de apoyar a la sociedad, ayudándola. Entonces estamos en esa escritura, este libro es un fruto de semillas sembradas hace mucho tiempo. Uno de mis recuerdos y uno de los agradecimientos que hago en el libro es a los profesores, a los maestros. Inclusive por ahí les hago mención de que si no encontramos un ejemplo, un modelo en casa, porque a veces las circunstancias no nos lo permiten, pero lo vamos a encontrar en la escuela. Hay grandes profesores que están en el corazón.
por allá dentro de su, muy estricto, el profesor Gilberto Miguel Zabaleta, que nos hace mención en comentarios por allá, Will dice que había una vigilancia fuerte por parte de los maestros. Yo recuerdo que en una ocasión, precisamente el Día del Árbol, nos invita a escribir, escriban, dice, y el que gane ese escrito se va a leer el día lunes. ¿No? Recuerdo perfectamente, leímos todos y pues mi escrito lo escogieron para leerlo el lunes. También tuve el honor de leerlo. Eso ayuda y va impulsando en el corazón de cada uno de nosotros. Los maestros son muy importantes. Los padres no se diga. Los primeros maestros de una familia, de un niño, de un joven, es la familia. Los primeros maestros son los papás. Por eso, papás, en sus manos de ustedes están pues el futuro de sus hijos. Lo que ustedes siembren, eso van a cosechar. El tema. El tema del huehuete, pues se escribe, lo escribo ante una necesidad de comunicar a la sociedad. Alguien nos comentaba, dice, cuando alguien escribe un libro es porque hay necesidad de informar. Como docente, en mi experiencia, hay áreas en donde dice, investiguen las tradiciones de las comunidades. Y nos topamos con eso que no encontramos. Preguntamos a los abuelitos, preguntamos a los tíos, a los papás. No encontramos elementos que nos conformen nuestra identidad cultural. A raíz de eso, empezaba a buscar qué es lo que los lectores tienen que ver: la diversión, el amor, la fantasía, el terror, la sabiduría o la identidad, entre otros aspectos. Entonces, tomé el último punto como la identidad para ofrecer la experiencia, pues de un ciclo de vida, tanto de investigación como de la vida de Don Will. Esa se plasma, tomo las referencias exactas de él, eh, y vamos avanzando en la elaboración del documento. Este, aclaro muy atinadamente que cuando dice que cuando algo se mentaliza, eso se realiza. Ya les decía, desde muy chico yo pensaba, nos habían sembrado en la cabeza nuestros maestros, dice, en esta vida, dice, hay que tener una familia, tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. Unas palabras que se quedan para fructificar en las mentes de todos los que lo escuchamos. Y en ese entonces, buscando esa semilla, busco algo trascendente, algo que vaya a dar un conocimiento, una identidad que nos aglutine como tlacolulenses, y no solamente en Tlacolula, sino en el Valle de Tlacolula. Y no únicamente en el Valle de Tlacolula, también en el estado de Oaxaca, hasta donde abarca todas las... ¿Por qué? Porque somos fruto de una cultura, de la cultura mesoamericana. Me llamó muchísimo la atención también investigar en cuanto a el sostenimiento de los libros desde el punto de vista histórico. Buscamos los libros, ahí van a encontrar ustedes los fundamentos en quienes nos basamos para sostener lo que habíamos escuchado y lo que nosotros comentamos. Recuerdo muy importante de que platicando con don Will, con don Wilfrido López Cruz, platicando con él, nos dice, fíjate, dice que platiqué con vino un maestro de México y habla sobre lo mismo que tú estás diciendo. Entonces digo, le dejó algún escrito. Sí, dice, aquí tengo un escrito, me lo presenta, préstemelo porque lo voy a leer. Lo empecé a leer y entonces ahí empecé a tener el primer contacto con el doctor Oscar, al cual estoy profundamente agradecido. ¿Qué es lo que nos da esto? Es a lo que yo voy. Dice, lo que se mentaliza se realiza. El universo se va encargando cuando uno se propone algo, cuando uno lo tiene en la mente y se lo pide al universo, y el creador del universo se lo va colocando paso a paso. Al grado tal que este libro, después le hago entrega, le pido el favor que me lea el libro el doctor Oscar, y se lo lleva, lo lee uno de los primeros borradores, porque esto para el escritor hay que hacer borradores y borradores y borradores, ¿no? Me da el libro y cuando regresa, yo muy emocionado, me habla por teléfono, ya está aquí el doctor. Ah, pues sí, es muy importante, lo recibo, platicamos
se lleva el borrador, cuando regresa. Yo como profesor, como docente, estoy acostumbrado a los números, calificaciones, porque así tenemos este esquema, ¿no? Para poder ponderar. Le digo, antropólogo, le digo, ¿qué calificación le da usted a este trabajo? Me interesa saber, usted lee, está al contacto constantemente con los libros. Yo le voy a pedir que por favor me dé usted una evaluación. Estoy acostumbrado a los números, dígame usted. Entonces él dice, después de pensar, dice, pues sí, su trabajo está en un 8 de calificación. Esas palabras se sienten, se aquilatan y dicen, ah, entonces no estamos mal, vamos bien, vamos por buen camino. Le digo, muchas gracias. Desde luego que este trabajo, pues, se inicia desde el 2019, bajo previas pláticas, bajo previos con Will, porque pues, está muy ocupado y todo eso, hasta que me da un espacio para trabajar con él, nos agenda, él se agenda sus actividades, nos agenda, y es que realizamos ese trabajo, el cual yo les comento, en manos del doctor Oscar. Afortunadamente, de que nos da seguimos con muchas ganas poniéndole a la relectura y a la escritura de más elementos para poder enriquecer. Quiero precisar que hay que ponerse metas. Y una de las metas que me propuse es de que tuviera entre 125 páginas a 100 páginas el libro. En realidad, para los conocimientos que uno tiene y la investigación, sí tiene uno que buscar un poco más, seguir y seguir y seguir, porque hay que cumplir la meta. Luego cumplirse los tiempos. Hay situaciones que no nos permiten cumplir los tiempos, pero tiene uno que hacer el esfuerzo. Y es por eso de que cuando me da esa calificación del dígito, pues se siente, le digo aquí, yo escribí, la alegría invadió en mi pecho al escuchar el 8 de calificación. Al presentar el trabajo terminado ya en la editorial, después de que seguimos trabajando, lo presentamos en la editorial, nos hizo el grande favor de revisarlo, de recibirlo la licenciada Marta Vila, y nos da un mensaje cuando, desde que tiene el documento, dice, no, pues sí, parece que está bien el libro. No le puedo decir algo, lo va a tener que revisar. Afortunadamente lo revisa el licenciado Claudio Sánchez, conocido de Will también, Claudio, el licenciado Claudio, y posteriormente paso a recoger el trabajo en revisión con las correcciones respectivas. Y la licenciada me da una noticia. Me dice, su libro está bueno. También eso me dice, ah, sí, sí, está bueno, me parece. Muchísimas gracias. Y ya le digo a mi esposa, estamos muy contentos, el libro está bueno, vamos a seguirle, a ponerle muchas ganas. Ahora, este libro, con mucha precisión, les han dado a ustedes lo que yo no habría observado, porque uno tiene una óptica interna. Es totalmente distinto observarlo desde fuera, la actividad, y es por eso esa evaluación, les agradezco bastante esos puntos de vista. Por lo tanto, este trabajo va a servir a las nuevas generaciones, especialmente en el área de investigación en cuanto a las costumbres. ¿Por qué? La costumbre es totalmente distinta a la tradición. La costumbre se realiza sin saber los motivos del por qué se hace. Y pues nada más para dar una pequeña analogía. Me comentaron en una época muy anterior, cuando se viajaba todavía en tren, dice que un padre ya muy anciano tiene que dejar el trabajo. Su trabajo era revisar que las ruedas metálicas estuvieran en buenas condiciones. Entonces, y al momento de dejarlo, dice, pues mi hijo no tiene trabajo, se lo voy a heredar. Y efectivamente, le dice, pues adelante, lo reciben y se va a trabajar. Y le dan su marro para que haga el mismo trabajo de su papá. Entonces, por costumbre, empezaba a golpear todas las ruedas. Y en una ocasión le pregunta a alguien, oye, ¿cuál es tu trabajo? ¿Ese es tu trabajo? Sí, dice, ¿me puedes decir por qué haces eso? Pues no sé. Mi papá me dijo que así hiciera y así lo hago. Entonces, eso es una costumbre. Una tradición significa
de que esté muy atento en las ruedas del ferrocarril, de los vagones, si escucha algo rajado, reporte para que pueda eh, cambiar esas ruedas y evitar algún accidente. Entonces, nada más una pequeña analogía en que escuché en una de mis salidas hacia el trabajo, yéndose en tren. Este, por lo tanto, la investigación, la pequeña investigación que hicimos y que estamos sustentando el libro, es para que les sirva de base a los demás jóvenes, a los demás ciudadanos, a los paisanos que deseen hacer más investigación. Este libro no está terminado. Este libro es un parteaguas nada más y está a la disposición de todos para que todos colaboremos y ampliemos más nuestros conocimientos en cuanto a nuestra comunidad. Ahora, orgullosamente somos cuna de la cultura mesoamericana. Tenemos infinidad de herencia cultural intangible, no se toca. Lo que es los alimentos, la medicina, en fin, habrá que buscar cuántas cosas que se han perdido porque el conquistador vino y la sepulta. La lengua está en peligro de extinción. Está en peligro de extinción y los únicos responsables para rescatarlas somos los que vivimos acá. No va a venir alguien de fuera a rescatarla, ¿no? Entonces, es por eso que me atrevo a recomendar a todos los que nos escuchan, que yo considero que es un libro digno y muy atinadamente nos dice nuestro ponente. Muchas gracias. Es un libro digno de su confianza para permitirle entrar a sus hogares y consultarlo para encauzar algunos eventos que son lógicos en el devenir de la vida. ¿Quién no tiene un hijo o una hija? Y que los muchachos ahorita pues necesitan alguna orientación. En el libro nos dice específicamente de que debemos de dignificarnos. Porque si no se dignifica, todo lo que hagamos no con un consentimiento social de ambos contrayentes, posteriormente se van a venir los reproches. Un ejemplo, por decir, y como dicen en el caso del rapto, ahí dice, pues ni siquiera un vaso de agua me diste, dijera la suegra, dirá el suegro. Entonces, eso se viene. Lo que hagas hoy, mañana vas a obtener los resultados. Por lo tanto, también considero que es un libro sencillo. Es un libro sencillo al alcance de todos los estratos sociales. Es un libro sencillo tanto en su expresión literaria como en su adquisición económica. Tiene una riqueza y yo no lo estoy valorando como nativo de acá, sino solamente cuando lo ven de fuera dice, ah, no, esa tiene una riqueza cultural, tiene es un contenido cultural que refleja parte de nuestra identidad que se está perdiendo. Y mientras muchas personas dicen que no estemos compactados, es precisamente porque no sabemos de dónde somos, quiénes somos y a dónde vamos. Este libro, ojalá, pues realice esa actividad de unificación. Y lo tenemos tan fuertemente como en la región del Istmo. Vean ustedes en la región del Istmo cómo ellos están compactados, hablan su lengua, no se avergüenzan, se unen, se jalan, ahí van adelante. Los vallistos debemos hacer lo mismo. Tenemos que echarle muchas ganas, identificarnos y apoyarnos unos a otros. Por lo tanto, va a reflejar una ligera parte de la identidad histórica de nosotros los tlacolulenses y del Valle de Tlacolula. Es un libro, considero que es un libro que invita a ser leído con nuestros abuelos, con nuestros tíos, los vecinos. Ya tenemos la oportunidad que este libro cayó en manos de una familia que lo está leyendo con los abuelos. Los abuelos se emocionan, recuerdan los momentos que pasaron. Dicen que sí, esto va, esto no va. En fin, hay una alegría. Hemos perdido ese contacto con los abuelos. Con este libro es la oportunidad de tener ese enlace entre las generaciones con experiencia ya pasadas y las nuevas generaciones que ahorita están presentes y son las que van a tener en las manos los destinos de Tlacolula. Por eso, pues, para cerrar, dice que nos va a sentir que nosotros hagamos importantes a nuestra gente grande.
Aquí en Tlacolula, sí es cierto, nos habían opacado un poquito, nos dicen, no, pues estos chamacos, en parte tienen razón, nos falta experiencia. Aquilatar esa experiencia de los abuelos. Si la combinamos con el libro, nos va a llevar a buenos derroteros. Yo quiero decirle a todos mis paisanos que ahorita y familiares y amigos que están escribiendo, les agradecemos infinitamente todas las felicitaciones. Muchas gracias. Qué bueno que nos acompañan. Gracias por eso. Y yo quiero cerrar esta pequeña participación diciendo esto. Lo que hoy siembres, lo que hoy siembres, el día de mañana cosecharás los frutos. Siembra un libro y cosecharás experiencias anticipadas. Eh, Will, doctor, David, muchísimas gracias por escucharme. Y a todos los que nos acompañan, muchas gracias y muchas bendiciones. Gracias, Gracias, David. muy bien por esa intervención. Aplausos a la distancia, seguramente de Gracias. todos los que lo están viendo. Ya en otro momento estaremos haciendo una presentación en vivo, ya que pase la pandemia y seguramente estaremos saboreando el Claro. mezcalito de Tlacolula. Pues antes que despedirnos y agradecer, quisiera comentarles, porque en las redes han comentado dónde pueden adquirir el libro. El libro se puede adquirir en la ciudad de Oaxaca, en Carteles Editores, en Colón 605, en la proveedora escolar, en Tlacolula, en la papelería estudiantil, así como en el Edén, en Avenida Juárez, en Adonai Artículos Religiosos, y también en la Secretaría Parroquial del Templo de Santa María la Asunción Tlacolula. Muchas gracias, Wilfrido López Torres, por tu participación. Muchas gracias, antropólogo Oscar Rubelio. Muchas Un gracias. honor estar compartir este evento con ustedes. Y por supuesto, muchas gracias de nueva cuenta, profesor Froilán, por habernos invitado a estar con ustedes. Y por supuesto, al auditorio que hoy están viendo en tiempo real. Y seguramente este video va a circular en las redes. Y para todos los que nos estén viendo y escuchando, abrazos y esperamos ya que pronto esta pandemia pues nos permita estar más cerca de todos ustedes que nos están viendo. Muchas gracias a todos, gracias al técnico, al licenciado Uriel Oriver por este trabajo técnico. Creo que no hubo ningún contratiempo. Gracias a todos, de nueva cuenta, y hasta la vista. Y el libro ya está a disposición en donde les comenté. Muchas gracias y hasta pronto.